En este predio y hasta septiembre de este año se encontraba el Hospital Materno Infantil de la comunidad de San Miguel Topilejo. Actualmente, con el objetivo de brindar más y mejores servicios de salud a los habitantes de esta demarcación, se está construyendo ya el Hospital General Topilejo. Desde su construcción el 15 de agosto de 1970, el Hospital Materno Infantil que antes ocupaba este espacio había sido el centro de salud más importante en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan. Eventualmente su capacidad quedó rebasada. Esto debido al crecimiento poblacional, aunado al arribo de pacientes de zonas aledañas. La necesidad de ampliar la infraestructura de la red de servicios médicos de la comunidad era notable. No es solamente la construcción del hospital, sino también la remodelación y fortalecimiento del centro de salud de Topilejo, ¿no? Entonces, simultáneamente se están llevando a cabo las dos obras. El Centro de Salud de Topilejo es un centro de atención ambulatoria. El nuevo hospital de Topilejo contará con las 4 especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia. Asimismo, se tiene prevista la atención geriátrica, que tiene que ver con esta situación del envejecimiento de nuestra población, ¿no? O sea, Topilejo es un pueblo, hay un reclamo de parte de la población de que sus adultos mayores no están siendo atendidos adecuadamente. Una ruta mejor planificada para la salida y acceso de ambulancias, especialidades de acuerdo a las necesidades de la comunidad y un nuevo helipuerto para el traslado de pacientes son algunas de las promesas de este nuevo centro de salud. Sin embargo, ¿qué es lo que opina la población en Topilejo? Bueno, en lo personal sí va a estar muy bien. Ya no teníamos que bajar hasta Huipulco, a Juscomedia y todo eso. Nos hacía mucha falta porque pues aquí no había aparatos para una operación de emergencia. Entonces yo pienso que sí. Sí, yo me da mucho gusto que van a hacer el Hospital General. Luego decían que no había esto, que no había lo otro y esperemos que ahorita con el cambio ojalá y sea mejor. Se prevé que sean alrededor de 80,000 habitantes de Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta quienes puedan verse beneficiados a mediados de 2020. Con imágenes de Jorge Barajas y edición de David Chávez, Víctor Diego, 21 Noticias.